todo lo que se mueva en esas aguas vivirá y recibirá sanidad. El Río, una iglesia relacional, experiencial y de restauración. Hola y bienvenidos a otro video podcast aquí en El Río Iglesia Cristiana. Quiero recordarles nuestras redes sociales en Instagram, en Facebook, esta que es YouTube, y nuestra página web www.elrioiglesia.org para que se conecte con nosotros. Cualquier inquietud, cualquier duda que tenga, que podamos interactuar y resolver. Hoy, como siempre, vengo con invitados muy especiales y, bueno, trabajadora social, una mujer con una historia de trabajo social amplia, súper amplia. Ya con ella tuvimos un podcast sobre misiones y sobre todo el trabajo que hay que hacer a nivel de comunidad. También hablamos un poco en otro video podcast de lo que es la iglesia perseguida y todo el trabajo que hay que hacer ahí. Creo que es importante también como que abramos la mirada. Pero hoy quiero tocar ya temas un poco más cercanos a nuestra realidad. El tema que hoy quiero que tratemos, Karen, es la ansiedad. ¿Cómo se define la ansiedad? ¿Cómo podemos identificar un proceso de ansiedad en nuestras vidas? Bueno, hola Andrés, hola para todos. Bueno, este es un tema bien importante, Andrés, porque hemos visto que en los acompañamientos de consejería, los acompañamientos en familia, a nuestros jóvenes, a nuestros niños, hemos como visto cómo ha crecido la ansiedad en ellos, ¿sí? Entonces, por eso creo que es importante que lo hablemos y que hoy podamos realmente ser conscientes del acompañamiento y conscientes de alguna manera apoyarnos cuando estamos viviendo una crisis o un momento de ansiedad, ¿sí? La ansiedad está acompañada de muchos pensamientos, ¿sí? Muchos pensamientos que pueden ser temores, que pueden ser preocupaciones, que pueden ser cosas que del día a día que quizás te generan un tema físico específicamente, quizás que tú subes mucho, las palpitaciones de tu corazón se aceleren, ¿sí? Pero también puede ser un tema en el que puedas incluso paralizarte cuando vas a hablar con alguien o incluso que puedas sentir que no eres apto para hacer alguna tarea, ¿sí? Como lo hemos venido hablando en los niños, en los jóvenes, por todo su desarrollo, por el ciclo de vida en el que están, pues identificar estos temas es un poco más difícil para ellos, ¿sí? Entonces, con los niños y los jóvenes lo que hacemos es hablar de cómo se sienten, que aprendan a identificar sus emociones, ¿sí? Si están tristes, si quizás hay algo por lo que estén temerosos, preocupados, angustiados, y de esa manera también ayudar a que puedan empezar a identificarse emocionalmente y qué cosas los están abrumando y preocupando, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia con el pánico? Sí, digamos que la ansiedad, todos nosotros podemos experimentar en muchos momentos de nuestra vida el temor a, ¿sí? O la preocupación por, o como te decía, todos estos eventos físicos y químicos que podemos experimentar cuando tenemos una exposición, cuando tenemos que alcanzar una tarea, ¿sí? Es algo que podemos sentir cualquiera de nosotros en cualquier momento del día, ¿sí? El problema es cuando se sale de control, ¿sí? Cuando no hemos generado alrededor de nuestras emociones la gestión adecuada, ¿sí? Entonces, cuando ya es la ansiedad desbordada, una ansiedad que no se ha controlado, que no se ha dado como el seguimiento, quizás puede llevar a eventos que pueden traer pánico en una situación. Por ejemplo, subirme al Transmilenio, ¿sí? Estar en un carro, ¿sí? Y también espacios que me generen la dificultad o la sensación de sentirme seguro, ¿sí? Ahí puede llegar el pánico, ¿sí? No quiere decir que estemos exentos en algún momento de vivirlo, ¿sí? Pero por eso estamos aquí, reconociendo que todos vivimos situaciones que pueden estresarnos, situaciones presentes, pero también situaciones con nuestro pasado que pueden llevarnos a experiencias de ansiedad que nos lleven a otro tipo de trastornos como el pánico. Tú hablaste acá un término bien interesante, gestionar las emociones. Uh-huh. ¿Cómo gestiono las emociones? Nosotros venimos en una
hablo de mí, Ujú. mi generación nunca nuestros papás ni en la formación escolar nos enseñaron a gestionar emociones. Yo oigo que esa es una palabra que usan mucho con los niños hoy en día en todo el tema de inteligencia emocional y cómo les ayudan a identificar emociones y cómo les ayudan a gestionar las emociones. Cómo ya uno de viejo puede gestionar las emociones. Ujú. Bueno, Andrés, el tema de la gestión emocional pasa por un reconocimiento, ¿sí? Por una conciencia de lo que siento, ¿sí? Y también la reflexión de cómo estoy pensando y cómo estoy viendo el mundo y las cosas que vivo alrededor de todo lo que hacemos en el día a día, ¿sí? Este es un tema bien interesante porque la palabra de Dios nos aconseja la renovación de la mente, ¿sí? Y claramente la gestión de emociones va anclada a revisar la forma en que yo veo la vida, cómo enfrento las situaciones difíciles, cómo tengo un pensamiento resolutivo cuando hay un problema, ¿sí? Es decir, para lograr hacer el clic con mi gestión emocional, debo ser intencional y ser consciente de lo que estoy viviendo. Digamos que para muchas personas que acompañamos este ejercicio, en este ejercicio lo que hacemos es como un día a día, como llevar un diario, ¿sí? Esto me levanté por la mañana, me levanté pensando que hoy puede ser un buen día o un mal día, me fui para el trabajo o me fui para una cita médica, sí, es como ir reflexionando y ser muy intencionales cómo estoy pensando, ¿sí? Ya llevado como ese diario, ¿sí? Podemos también, como te decía, identificar, ¿sí? Cómo estoy viviendo. Hay un tema aquí bien importante, es que el pensamiento es la interpretación de lo que yo vivo, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? El significado que le doy a lo que voy viviendo y las experiencias que estoy teniendo en mi diario vivir, que con este ejercicio pues nos va a llevar a ser muy conscientes de cómo estoy viviendo y cómo estoy tramitando todo lo que vivo. Un ejemplo que yo pongo en esto es, por ejemplo, si llego a una reunión y hay personas que no me saludan, yo puedo pensar, uno, no me saludaron porque no me vieron o están cansados o tienen un mal día. O dos, puedo pensar, no me saludaron porque les caigo mal, porque les incomoda que yo esté aquí. Y mira cómo estos pensamientos pueden empezar a generar una sensación en mí. Claro, si yo identifico que las personas están cansadas por su día, pues esto no va a generar ningún tipo de carga emocional. Pero si para mí eso quiere decir, o el significado que le estoy dando es que están enojados conmigo, quizás yo puedo empezar a sentirme triste o preocupado de qué voy a hacer en ese lugar. Pero entonces ahí caímos como en un tema también subjetivo, ¿no? Porque es que es lo que yo estoy sintiendo, lo que yo estoy percibiendo, cómo lograr gestionar esa emoción para anclarla a la realidad, uno. Y dos, cómo puedo hacer para habiendo identificado la realidad, abrazarla. Bueno, Andrés, como te decía, esto es un proceso intencional, ¿sí? Muy consciente, ¿sí? Y claramente en esto necesitamos mucho apoyo, ¿sí? Nosotros, por ejemplo, en el acompañamiento que hacemos a las personas en consejería, pero también cuando escuchamos quizás a un familiar o a una persona, podemos ayudarle a esa persona a ajustarse en esa realidad, ¿sí? Es, por ejemplo, preguntarle, oye, ¿no crees que cuando llegas a esa reunión, quizás la persona que está ahí, como les explicaba en el ejemplo, puede estar cansada? ¿Hay algo que puedas pensar que te haga salir del pensamiento que no es algo personal? ¿Sí? Es como ayudar en el pensamiento de la persona a traerlo a esa realidad. Claro, lo que pasa es que acompañar a las personas ¿sí? requiere de muchos elementos y ¿sí? de conversaciones que nos ayuden a que la persona pueda identificar realmente dónde está experimentando el temor, ¿sí? En las relaciones o en los lugares, ¿sí? Pero como te decía, es precisamente que nosotros podamos apoyar a la persona
realmente, ¿sí? Escucharla y ayudarle a identificar y hacer preguntas como, ¿no crees que esto puede ser de esta manera? Yo me acuerdo que alguna vez leyendo un libro del doctor Neil Anderson, cuando él hablaba de temas de depresión y temor, él hablaba de que yo tengo que frente a un temor revisar que tenga dos características. Uno, que esté presente y dos, que sea real. Si alguna de esas dos características no está, pues es más fácil gestionar ese miedo porque o no es real o no está presente. Y ya con eso puedo anclarme. En los procesos de ansiedad a veces el pensamiento se va para un lado mucho más complejo en donde empiezo a ver real lo que es irreal y empiezo a sentir presencial lo que no está presencial. Y por otro lado también el tema del lenguaje. ¿Cómo afecta en la construcción de la realidad en un proceso de ansiedad mi lenguaje? Ujú. Andrés, como te decía, entonces todo empieza aquí en nuestro pensamiento, la interpretación que le damos a cada una de las cosas que vivimos, ¿sí? La mayoría, el 80%, el 85% de las cosas que nosotros pensamos a diario no son la realidad, ¿sí? Son muchas cosas que pasan por nuestra mente, ¿sí? Que son como, si lo proyectáramos acá, es como una cascada, o sea, todo el tiempo estamos pensando y trayendo ideas. Cosas que aconsejamos en medio de este proceso es que tú puedas pensar, esto que estoy pensando, ¿sí? ¿Cómo lo vería mi papá, por ejemplo? ¿Qué pensaría mi mamá de este pensamiento? ¿Qué pensaría esto mi mejor amigo? ¿Qué piensa Dios de este pensamiento? Si ves, por eso, como les he explicado, es un ejercicio demasiado consciente de parar, porque pues cuando estamos hablando de ansiedad, como te digo, ya es un tema en el que una persona puede estar en un estado mental, ¿sí? En el que pues le cuesta mucho seguir cuando llega el pensamiento. ¿Ves? Entonces sí hay que parar y sí hay que revisar por qué lo estoy pensando y cómo lo estoy viviendo, ¿sí? Estas preguntas son bien especiales y claro, cuando yo voy escribiendo, como les decía, y yo también puedo empezar a preguntarme, bueno, esto que estoy pensando, ¿cómo afectaría en 5 años, en 10 años o qué sería de esto en un día? Si es empezar a reflexionar más acerca de cómo estoy pensando. La construcción del lenguaje. Ah, sí, claro, la construcción del lenguaje es clave, clave. Normalmente cuando nosotros pensamos, ¿sí? Y transmitimos nuestras ideas, estamos también hablándole a nuestra mente y a nuestro corazón acerca de cómo lo vemos. Hay una palabra compleja, por ejemplo, cuando nos expresamos del tráfico, decimos, uy, el tráfico es terrible, o este día está terrible, o este momento de mi vida fue horrible, ¿sí? Ahí nosotros estamos dándole un significado y un mensaje a nuestra mente. El lenguaje tiene unas proporciones extremas porque el lenguaje le da vida a lo que pensamos, ¿sí? Y por eso muchas de las cosas que nosotros le damos un significado, bueno, hay muchas palabras, por ejemplo, el ego. El ego, cuando uno piensa en ego, uno piensa en algo malo. De hecho, ¿sí? Pero el ego también tiene que ver con esa percepción de nosotros mismos. Mira cómo hay muchas palabras que ya le hemos dado un significado y se volvieron un mundo completo para nosotros. El hablar del día a día de una manera positiva, ¿sí? De una manera no catastrófica o no trágica, nos ayuda a bajar y a tratar con la ansiedad. ¿Sí? Hablarnos amablemente. Hay algo bien especial y es que a veces no somos amables con nosotros mismos, ¿sí? Y entonces estamos conflictuados con nosotros y nos damos duro. Uy, qué burro soy, o no sirvo para nada, o qué mal porque hice esto, y somos muy duros con nosotros mismos. Y estamos construyendo una realidad de nosotros en nuestra mente, que claramente en los momentos de confusión emocional, pues van a pegar muy duro a cómo lo estamos viviendo. Y eso bíblicamente hablando, ¿cómo lo agarro, cómo lo pesco, cómo lo pongo en práctica? Porque tú hablaste de renovación de la mente, ¿no? O sea, que la Biblia habla de que yo debo renovar mi mente. ¿Cómo renuevo la mente? ¿Con qué la renuevo? Bueno, hay uno de mis versículos
favoritos que siempre trabajamos en este tema que está en Filipenses, ¿sí? Y es pensar en todo lo bueno, en todo lo puro, en todo lo santo, en todo lo que es digno de honra, en eso pensar. Hay versiones que dice, en eso concéntrense, ¿sí? Y esto tiene que ver, como te decía, con lo que yo vivo y las preguntas que puedo hacerle a mis pensamientos. ¿Este pensamiento es bueno? ¿Este pensamiento me bendice? ¿Este pensamiento yo puedo de alguna manera darle un significado positivo, o definitivamente este pensamiento no me sirve y lo voy a sacar? Uno de esos es ese versículo que nos ayuda a ponerle filtro, ¿sí? Hay otra estrategia para la ansiedad que tiene que ver con la rumiación cognitiva, ¿sí? Y es pensar en lo que pensamos, ¿sí? En detenerme a pensar cómo pienso, ¿sí? Como les decía, esa construcción es bien importante porque de ahí yo empiezo a generar. Nosotros le hemos dado un valor bien importante al corazón, ¿sí? Entonces, cuando pensamos en emociones, pensamos en corazón. Cuando pensamos en gestión emocional, hablamos de corazón. Incluso en muchos momentos de la ansiedad pensamos en el corazón, pero realmente en el corazón como tal no es que pasan las cosas. Lo que realmente está funcionando cuando yo estoy en un estado emocional es mi mente. Aquí es donde pasa todo. Primero pasa acá y luego, de alguna manera, yo lo siento, ¿sí? Es decir, de alguna manera podríamos decir que es el corazón, pero no, finalmente es acá. Pero primero lo pienso y luego lo siento y luego lo actúo. Esa es la manera. Y el ciclo se va retroalimentando, ¿sí? Constantemente. Entonces, por eso es tan importante revisar cómo lo pensamos, ¿sí? Ser más conscientes de cómo lo estamos pensando. La palabra también nos recomienda llevar todo pensamiento, ¿sí? A los pies de Cristo. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos a Dios para hablar de lo que pensamos, que tenemos a Dios y su palabra para que sean luz a lo que estamos pensando. En muchos momentos, como lo veníamos hablando, hablamos mal de nosotros. Hablamos mal de diseño de Dios en nosotros, de lo que Él ha puesto en nosotros. Claramente eso está en contra de lo que dice la palabra de Dios, ¿sí? Su creación es maravillosa, nuestro diseño es complejo, ¿sí? Él estuvo atento en cada momento de nuestra gestación. Entonces, cuando yo voy y hago de la palabra de Dios, ¿sí? Como esa luz para mis pensamientos, pues claramente voy a encontrar más claridad. Y específicamente en la ansiedad, que es, digamos que la emoción más grande dentro de la ansiedad es el temor, pues claramente en la palabra voy a encontrar luz, acompañamiento para poder vivir las cosas que vivo de la manera como Dios dice y de la mano de Dios. O sea, tú estás diciéndome que yo debo entonces encontrar en la Biblia lo que la Biblia dice de mí, lo que la Biblia dice de mis capacidades, mis límites, lo que la Biblia dice que yo puedo hacer, y eso empezará con eso retroalimentar mi mente. Sí, esa es la práctica de la renovación de la mente. Ahí está el clic y de llevar todo pensamiento a los pies del Señor o cautivos, como también lo vemos en otras versiones. Ahí se hace práctica la palabra de Dios. No es como que yo empiece a leer el versículo, Señor, y llevo todo pensamiento, perdón, pero no es eso. Es como que yo tomo mis pensamientos y los hablo con el Señor, pero también los expongo a la luz de la palabra, ¿sí? Las circunstancias, como te digo, quizás nos hacen sentir inseguros. En la palabra de Dios encontramos varios momentos donde el Señor se manifiesta como un lugar seguro, ¿sí? Por ejemplo, bajo sus alas, cubiertos por sus plumas, ¿sí? Es un lugar seguro en un momento de ansiedad, ¿sí? Hay algo muy lindo y es que podemos en ese momento poner nuestra mano en el pecho y orar y pedirle al Señor, Señor, yo quiero que ese lugar seguro en este momento seas tú, ¿sí? Yo le estoy hablando a mi pensamiento y estoy generando una interpretación diferente al momento que estoy viviendo y en ese momento mi sentimiento va a ser otro. Y claro, mi actitud o mi decisión al actuar va a ser otra, ¿sí? Ahí es donde se vuelve real, ahí es donde nos volvemos activos en la renovación de nuestra mente y de llevar todo pensamiento a la palabra del Señor.
Yo creo que tú tocas un tema que me parece muy importante y es reconocernos vulnerables, ¿no? Por muchos años en el cristianismo nos vendieron la idea o la imagen de que el cristiano es una persona perfecta, que nunca tiene ningún problema, nunca tiene ninguna dificultad, nunca pasa. Es más, si tiene un duelo porque tuvo una pérdida y fue durísima, no llora porque Dios me ha fortalecido. Y yo creo que te estás hablando es justamente de reconocer nuestra vulnerabilidad y de reconocer que la ayuda en esa vulnerabilidad es solamente Él, es lo que Él dice de mí. Y mira que es bien interesante porque parte de nuestro diseño es el diseño emocional en nosotros, ¿sí? No es desconocer ni rechazar lo que vivimos emocionalmente porque es dado por el Señor, ¿sí? Nosotros emocionalmente nos podemos conectar los unos con los otros, ¿sí? Las emociones son alertas, ¿sí? Son cosas que están dispuestas ahí para alertarnos sobre alguna situación. Es decir, no son ni negativas ni positivas, hacen parte de lo que somos como seres humanos y que Dios permitió que tuviéramos en nuestro diseño, ¿sí? Y lo vemos en toda la Biblia, ¿sí? Vemos en muchos momentos a un hermoso David diciendo que quisieran que le salieran alas para salir corriendo, y yo creo que muchos hemos experimentado como esa sensación de querer salir de una situación difícil, otras donde nos hemos sentido con mucho peligro, ¿sí? Y pues está ahí plasmado en que debemos reconocerlo, hablarlo, gestionarlo, pero sobre todo darle como ese valor y ese significado correcto. Bueno, pues nada, muchísimas gracias, Karen, y esperamos que toda esta información les sirva para que puedan de alguna manera soltar todos esos procesos de ansiedad, abrazar la verdad de Dios, abrazar lo que Dios dice de cada uno de ustedes y que puedan experimentar esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Muchas gracias. Espero que podamos tener todavía más momentos de hacer más video podcast y que podamos hablar de mucho más temas. Un momento para darles las gracias a cada uno de ustedes por estar conectados y que Dios los bendiga.